Divide y vencerás cuando tenemos un problema gigante de construir algo complejo. Empezamos a descomponerlos en problemas chiquitos y se empiezan a resolver porque empiezan a aparecer especialistas en cada situación. Es una metodología hermosa, pero el hombre la aplica en la vida para poder reinar. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Y vencerá. ¿Quién va a vencer? Separémonos y va a vencer a alguien en nuestras vidas, se va a meter a alguien. ¿Saben qué? Cuando el Señor creó la humanidad, nos hizo tan diferentes, el poder en nosotros está en la diferencia. Ese es el poder maravilloso y verdadero que hay en nosotros, lo diferentes que somos. Cuando vemos ese potencial que tenemos de diferente, es cuando empezamos a reconocer, ¿saben qué es lo hermoso? Que aquí hay contadores, auditores, aquí hay ingenieros, aquí hay hombres, mujeres, somos diferentes. Qué maravillosa posibilidad de hacer miles de cosas, de solucionar miles de problemas. Eso es lo hermoso de ser diferentes. Empezar a reconocer que la diferencia es una bendición. Pero nosotros, cuando encontramos diferencia, nos queremos separar porque no piensan igual que nosotros. Porque los que se casaron empiezan a tener problemas porque el hombre no se comporta igual que la mujer. Porque no hace lo mismo que ella de la misma forma. Porque la mujer quiere volver al hombre como es ella o viceversa. Porque la diferencia deja de ser una potencia, empieza a ser una división. Empezamos a aislarnos, empezamos a separarnos y empieza a funcionar. Alguien va a vencer. Les garantizo que los que se están separando, ni uno de ellos va a vencer otro reino, va a vencer el enemigo. Dividámonos porque somos diferentes y vamos a perder. Sin embargo, además de eso, cuando somos diferentes, nosotros dejamos de hacer algo muy importante. Dejamos de escuchar. No queremos escuchar a quien piensa diferente. No queremos escuchar a quien cree hacer las cosas de otra forma. No queremos escuchar. Y Santiago 1:19 dice que atentos para qué, dice. Atentos para escuchar. ¿Y lentos para qué? Lentos para hablar y lentos para enojarnos. Eso dice Santiago 1:19. Sean todos atentos. Cuando estamos conversando con alguien que opina diferente, nuestra desventaja es empezar a enojarnos. Nuestra desventaja es empezar a separarnos, a aislarnos. No escuchamos. Y tercero, empezamos a criticarlo. Empezamos a hacernos la burla, a burlarnos. La diferencia, el Señor la hizo para que uno solo, en Él, seamos nosotros una potencia. Pero el divide y vencerás lo aplicamos. Y por el orgullo que tenemos nos empezamos a dividir. Divide y vencerás es algo que el Señor Jesús sabía que nos iba a pasar. Él lo sabía. Él sabía que nosotros íbamos a comportarnos, a querer dividirnos, a querer separarnos porque somos muy especiales. El uno se siente muy grande que el otro. Empezamos a tener ese comportamiento y Él lo sabía. Y miren la advertencia que el Señor nos da. Si un reino, aquí está, y si esto no lo tomamos para nuestras vidas, imagínense lo que Él nos está advirtiendo. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse en pie. Si nosotros nos dividimos por lo que somos diferentes, no va a prosperar esa casa. Si el esposo se separa y empieza el esposo a tomar decisiones independiente de esa posibilidad de ponerse en mutuo acuerdo con la esposa,
no va a prosperar esa casa, no va a prosperar ese trabajo. Si usted empieza a creer que usted es mejor que su colega y empieza a hacer las cosas solo, no va a prosperar esa nación que como la nuestra está tan dividida. Nuestra nación hoy, nuestro país está pasando por esta situación, nos estamos dividiendo y eso nos vuelve más débiles, nos vuelve más propensos a desaparecer, a perdernos. Bolivia, si hoy necesita unirse, Bolivia hoy necesita unirse, no necesitamos fragmentarnos más. Está funcionando mal el mensaje y el Señor nos los advierte. No va a prosperar una casa, un hogar, una nación, un matrimonio, una familia. Los hijos, por cuestiones tecnológicas, se separan porque dicen que los papás no los entienden. No los entienden porque ellos manejan otra forma la tecnología y los papás dicen, no me quiero meter, ve a tu cuarto, yo tengo una conversación y toma el celular y 4 horas después, ¿qué hizo? ¿Qué fue la vida? Los papás empiezan a enojarse y la primera alternativa no es irse a la casa, sino irse a dormir a otro cuarto. Los papás se van a otro cuarto a dormir y los hijos se quedan mirando y dicen, algo habrá pasado, algo ha sucedido con papá, que ayer no durmieron juntos y mañana hay que dar explicaciones falsas y mentirosas y ellos no son tontos, se dan cuenta. Empiezan a nacer cosas en su corazón. El Señor lo advirtió, pero lo advirtió de una manera tan maravillosa que Jesús estaba sanando enfermos, estaba sanando, le trajeron a Jesús unos endemoniados, le trajeron unos sordos, unos mudos, y Jesús estaba sanando. Y algunos decían cuando veían esos milagros, ¿será el Cristo? ¿Él será el Cristo? Y otros, los fariseos de ese tiempo decían, lo que él está haciendo es, lo que él está sacando esos demonios es por el poder de Belcebú. O sea, ellos decían eso. Ellos decían que lo que él estaba haciendo, sacando esos demonios, era por el poder de otro demonio. Y Jesús sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Jesús sabía que en el corazón de esos fariseos que lo criticaban por lo que él estaba haciendo, había en su corazón algo. Y miren lo que dice. Sabiendo Jesús el pensamiento de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Jesús sabía en el corazón, Jesús sabía lo que estaba pasando con los que lo criticaban. Ni Satanás, que es el enemigo que tenemos todos, en su reino aplica divide y vencerás. ¿Saben cuál es el problema de la división, de la separación? Jamás viene sola. Cuando un matrimonio, que empecemos por ahí, que es lo más hermoso que pueden formar un hombre y una mujer, un matrimonio, se divide, le abren la puerta a la crítica, le abren la puerta al cuestionamiento, le abren la puerta a murmuración, le abren la puerta a queja, le abren la puerta a rebeldía y toda la tropa se entra. Y esos esposos que solo pensaron que ese pequeño acto de separación que empezaron ese día que se enojaron y se fueron a dormir sin pedirse perdón, ese pequeño acto, el enemigo trabajó toda la noche. ¿Para qué? Para que en la mañana, cuando se levante papá o se levante mamá, y el hijo le pregunte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? No entendí.
y diga, es que es tu padre, es que no entiende. No, es tu madre, nunca me deja de molestar. Cuando división se mete en el corazón de las personas, se mete una cantidad de problemas. Cuando un pueblo empieza a dividirse, empieza a murmurarse, empieza a haber rebeldía. Cuando un pueblo, cuando una ciudad, cuando una casa empieza a dividirse, empiezan a entrar cantidad de problemas. No viene sola, viene muy bien acompañada, porque ahí es cuando somos frágiles, cuando estamos separados. ¿Cuáles son las cosas que más nos dividen y que nos provocan y que nos cuestan como personas? ¿Cuáles son? Una de ellas es, bueno, dos, odio y resentimiento. Cuando nos sentimos poco valorados, cuando alguien nos ha despreciado por una opinión, cuando alguien nos ha empezado a criticar, cuando ya no hay obediencia en casa, cuando el papá dice algo y los hijos ya no toman en cuenta el consejo de papá, cuando la esposa ya ha decidido ser rebelde, aunque no se ha enfrentado así frente a frente, pero ha decidido ser rebelde. Cuando en una sociedad ya nadie quiere hacer caso. Ahí es donde aparece odio y resentimiento en las personas. Y saben que el Señor Jesús sabía que esto iba a pasar. Él lo sabía. Miren ustedes, el Señor Jesús en Mateo 5, que es donde Él habla del mejor mensaje que Él transmitió, conocido como el Sermón del Monte. El mejor, cambió todas las reglas de convivencia de la humanidad. Todo lo cambió. Cuando nos explicó que nosotros los hombres adulteramos no solo por cometer un acto sexual, sino por mirar y desear en el corazón a la mujer. Cambió todo el pensamiento y eso se mantiene hasta hoy. Él dijo algo sobre una situación que nos pasa a nosotros. Miren ustedes, dijo, ustedes han oído, él estaba como en este momento hablando con nosotros, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. O sea, eso es lo que se manejaba en ese tiempo. Pero yo les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Porque para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Ese es el amor de papá. Él no hace llover solo para los que le caen bien o los siguen o para los que vienen domingo. Cuando nos llega el humo para todos también, ¿no? Cuando llueve, va a llover para todos también. Ese es el amor desinteresado. Ese es el amor incondicional. No importa de dónde somos, no importa qué hacemos, el Señor nos va a amar. Cuando leemos este versículo, nosotros tenemos que hacer algo. Humanamente tenemos que hacer algo para poder comprender el mensaje que Jesús está dándonos ahí. Yo remarqué la palabra amen y oren. Yo lo remarqué porque para nosotros amar está muy relacionado a la parte sentimental, muy relacionado al amar que tenemos cuando nos enamoramos cuando nos enamoramos de nuestra esposa. Está muy relacionado a eso el amar. Por eso que si ella nos hace algún daño posteriormente, nosotros empezamos a sentir enojo, nos empezamos a molestar con ella. No es de ese amor que está hablando él. Por eso ahora quizás es necesario para comprender este mensaje que nos vamos a sumergir al original, al verbo original que él colocó. Cuando él dijo amén,
él se refería a un verbo particular. Y en griego, aunque en español es amor solamente en español, en griego hay una separación. Hay amor, pero con un verbo que es agapao. Un verbo, agapao, es un amor incondicional, un amor sacrificado, un amor que no mira condiciones, un amor profundo, un amor diferente. Ese es cuando Jesús hablaba de amen a sus enemigos, amen al que tiene una idea en contra de usted. Él se refería a ese verbo. Él se refería a esa acción de tomar la decisión de hacer algo por el que tiene una idea diferente a nosotros. Pero en el griego también hay otro tipo de amor. Aunque en español es solo amor, en el griego también hay otro que es el fileo. Ese es otro amor. Ese amor fileo es el amor entre dos amigos que vienen a trabajar para armar los parlantes los domingos. Él no estaba hablando de ese verbo, estaba hablando de agapao, no estaba hablando del amor fileo. Pero hay otro amor más en griego, que es el amor eros, que es el que tienen dos esposos. Ese es otro amor. Él no estaba hablando de ese amor, estaba hablando de otro amor, del amor que Él tiene hacia nosotros. De ese amor estaba hablando. Yo aquí les quiero redactar un pasaje de la Biblia que cuesta muchas veces entenderlo. Está en Juan 21:15 empieza el pasaje. Es una conversación entre Pedro y Jesús. Esta conversación se da después de que Jesús resucitó. Quiero que lo comprendamos bien. Jesús resucita y está desayunando con sus discípulos. Imagínense cómo estaría Pedro, un poco parecido a como estamos muchas veces nosotros. Yo me pongo a pensar, haciendo una especie de película, cómo estaría Pedro. Jesús resucitó. ¿Qué había hecho Pedro antes, unos días antes? ¿Qué había hecho Pedro? Lo negó. Negó al maestro por temor. Lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces lo negó. 3 veces. ¿Cómo estaría Pedro cuando lo vio al maestro y se sentó a desayunar con él? Estaría como cuando nosotros estamos y venimos el domingo y cantamos y alabamos y saliendo nomás en el almuerzo ya nos discutimos otra vez. No puedo con mi carácter. ¿Cómo estaría si yo empiezo a enojarme brutalmente cuando salgo y empiezo a tener, no, así no eras en la iglesia, ¿qué pasó? Otra vez en la tarde con la conciencia. ¿Cómo estaría Pedro con el maestro ahí al lado, resucitado? Pero el Señor sabía lo que estaba pasando en el corazón de Pedro. El Señor sabe lo que está pasando en tu corazón en este momento. No importa la apariencia, el Señor sabe. Pedro capaz que estaba con una sonrisa, con un yurek ahí, pero el Señor se le acercó y ¿saben qué le pregunta? Le dice, Pedro, ¿tú me amas más que ellos? Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro estaba y le dice, sí, Señor, yo te amo. Y parece ser una respuesta correcta, pero cuando ustedes se sumergen y ven el verbo que utilizó el Señor le pregunta, aunque no hay en español ese verbo, lo voy a poner como en español, Pedro, ¿tú me agapas? Le está preguntando por esa forma de amar. ¿Por qué le está preguntando eso si Pedro acaba de negarlo? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo, pero él utiliza el verbo fileo. Sí, Señor, yo te quiero. Y el Señor lo mira a Pedro con ese amor que nos debe mirar cuando nos equivocamos. Lo mira y le dice, apacienta mis corderos. Le empieza a dar, fíjate que le fallaste y ahora te está dando una obligación. Qué bueno que es el Señor. Pero lo sigue mirando y le dice por segunda vez, Pedro,
¿tú me amas? Pedro sabía que estaba hablando con él y a él no le puede engañar. Y el Señor vuelve a utilizar el verbo agapao. Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo. Pero Pedro utiliza el verbo fileo nuevamente. O sea, le dice, sí, Señor, yo te quiero. El Señor estaba curando el corazón de Pedro. El Señor estaba curando el corazón de un hombre que se sentía arrepentido por haberlo negado, por haberlo fallado. Estaba curando el corazón de Pedro porque era él con quien lo había negado 3 veces y ahora por tercera vez le va a preguntar. Pero ya él, con ese amor que solo él puede tener, ya le dice por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, muy triste, le responde, sí, Señor, yo te amo. Pero ya el Señor utilizó el verbo fileo y Pedro le respondió también en fileo, porque el Señor se acomodó, porque vio a un hombre que quizás todavía no estaba preparado para amar, porque quizás así nos ve a nosotros. Ese concepto puede ser muy lindo, pero es muy profundo. Yo no puedo. El que me lastima, yo quiero lastimarlo. No está mi corazón preparado todavía. En ese momento Pedro no se puso triste. No se puso triste por la tercera pregunta. Se puso triste porque descubrió que el Señor sabía lo que le pasaba en su corazón. Y en un acto de humildad Jesús le pregunta en la misma manera como él responde. Pueden leerlo, pueden mirarlo. Está ahí en Juan 21, o sea, Él nos está pidiendo que aprendamos el amar de la forma como el Señor nos ama. Es un proceso que tenemos que pasar. Y ahí estaba con el hombre que lo negó 3 veces y le preguntó 3 veces si lo amaba. Qué maravilloso proceso de sanación. El Señor nos va a preguntar muchísimas veces si los amamos. No tenemos problemas si nos equivocamos. Nos va a volver a preguntar, ¿me amas? Y quizás nosotros en nuestro proceso todavía, en nuestro proceso, quizás vamos a responderlo, te quiero, Señor. Todavía no puedo, todavía me cuesta entender de tomar una decisión de no pensar mal de aquel que me lastimó, de no buscar venganza, Señor, me cuesta. Tranquilos, el Señor lo sabe, lo sabía siempre. La división es un problema. El Señor ha sido claro. Tienen que aprender a desarrollar ese amor. Ese es el propósito de estar aquí en la iglesia, desinteresadamente. Ellos pasaron por muchos procesos. Hay otro acontecimiento. Satanás siempre quiso dividir a los discípulos, peleaban un montón, discutían un montón mientras el maestro estaba con ellos. Cuando él se iba, empezaban a discutir sus opiniones personales. Hay uno que es un relato hermoso, donde Santiago y Juan se le acercan a Jesús y le dicen, Jesús, queremos pedirte algo. Y Jesús les dice, ¿qué quieren pedir? Queremos pedirte que cuando tú estés en tu reino, Santiago y yo estemos a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Te podemos pedir eso, por favor? Concédenos. Y el Señor les responde, no saben lo que piden. No tienen idea de lo que están pidiendo. ¿Y saben qué pasó por esa actitud? Esa actitud que hay veces tenemos nosotros por estar empezando los caminos. Ellos estaban empezando el camino y le pidieron ese tipo de situaciones al Señor. Primero Él les responde que no saben lo que están pidiendo y segundo Él les dice que no es potestad de Él definir eso. Pero ¿saben qué provocó en el resto? El resto, los otros 10 se enojaron con los 2 que fueron a pedir, dividiéndose, queriéndose dividir. Todavía faltaba desarrollar ese amor que es representado por ese verbo agapao, ese amor incondicional. Nos dividimos por esto que hoy nos está pasando a nosotros como país.
prejuicios, exclusión. Es otro factor muy fuerte, muy fuerte. Han empezado a sembrar odio, han empezado a sembrar rabia. Y nosotros hemos empezado a hacer prejuicios, dónde nacimos, de dónde somos. Hemos empezado a tener prejuicios quizás desde la familia. Eres de una línea diferente. Hijo, tú eres superior. Hija, tú eres la más linda. Hija, tú eres un montón de situaciones donde luego con esos prejuicios empezamos a juntarnos todos por acá, todos los blanquitos por allá, todos los morenitos por allá, por acá todos los de no sé dónde y por no sé dónde. Empezamos a tener prejuicios. Nos estamos dividiendo y empezamos a excluir. Empezamos a generar, acá en la iglesia no sucede lo mismo. Las iglesias están partidas. Hay tantas iglesias porque empezamos a pensar que hay una que lleva la palabra verdadera, la palabra profunda, y otros dicen, yo no me junto en esa, voy a la otra. No me quiero ver con la de la otra iglesia. Los criticamos, los juzgamos, murmuramos contra el hermano que viene a la iglesia. Nos estamos dividiendo por no aprender a amar. Pero miren ustedes, el apóstol Pablo, básicamente, él nos dice en Gálatas 3, 26, 28, miren ustedes, ahí hay un mensaje tremendo. Cuando leemos la palabra y no profundizamos en la palabra, nos podemos perder algo exquisito. Y el apóstol Pablo ahí, miren lo que nos está diciendo. Vamos a descomponerlo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Hijos. ¿Qué es ser hijo de Dios? Identidad. Nos está mostrando identidad. Somos hijos de Dios. ¿Lo crees? Nos lo está diciendo. Somos hijos de Dios. Dice, mediante la fe en Cristo. Nos está mostrando identidad. Miren luego. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ahora miren, va a dar una segunda situación el apóstol Pablo. Ya no hay judíos, no judíos, esclavos, ni libres, hombres, ni mujeres. Y está eliminando las posibles divisiones que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es cuando dice judíos y no judíos? Una división cultural. Eso es una división cultural. ¿Qué es esclavos y libres? Una división social. ¿Qué es hombre ni mujer? Una división por género que hacemos. Ahí nos está mostrando, dejemos esto cuando estamos en Cristo. Ya somos uno solo. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Identidad, elimina división y somos uno solo en Cristo. Mira, el mensaje es tan corto, pero tiene tanta profundidad si empezamos a rebuscarlo, empezamos a mirarlo. Sin embargo, hay otro elemento que también nos divide. Yo esto lo veo así. Este es uno de los males más complicados que tiene el ser humano. Cuando nosotros recibimos, cuando a nosotros nos hacen daño, cuando a nosotros recibimos algo negativo en base a una opinión que tenemos, nosotros podemos empezar a comportarnos espiritualmente de una manera muy complicada. Cuando alguien nos ha criticado, cuando alguien ha dicho algo en contra de una opinión, cuando alguien nos ha lastimado por algún acto que hizo, cuando papá lastimó a un hijo, cuando un hijo se discutió con papá, empieza a aparecer algo. La falta de perdón es algo que no se toca muchas veces en casa. Y la falta de perdón simbólicamente es como esto, lo que les voy a decir. Cuando usted no perdona, a alguien que lo ha lastimado, espiritualmente se lo carga, se carga a esa persona en su espalda. Y de repente hoy es el día 1, mañana continúa usted, ¿sí? Y tiene otro encuentro con otro hermano
con el trabajo, con el colega, con el socio, y tampoco lo perdona por algo que pasó. Y usted ya tiene 2, y el día siguiente hay otro problema, y ahora tiene 3, y el día siguiente tiene 4, y usted espiritualmente está cargando 50 personas, y de repente ya se le empezó a borrar la sonrisa de los labios porque usted no está pudiendo perdonar. Porque la situación del perdón me está cargando espiritualmente y ahora ya me afecta. Me afecta porque aquello que era espiritual se está convirtiendo, se está reflejando en mi vida, se está empezando a mostrar la tristeza que traigo en el corazón, en mi rostro. La falta de perdón me va a aislar. Lo que parecía sencillo, lo que parecía algo, no pasa nada, lo único que no quiero es verlo. Nada más, no quiero verlo. Sí, pero no necesitas verlo porque eso es físico. El perdón es espiritual. Tú te has cargado a la persona porque no puedes perdonarlo por lo que te hizo. Y hoy, 15 años después, sigues hablando mal de tu ex. No ha habido perdón. Hoy papá opina algo, inmediatamente sale algo que habló hace 10 años. Si papá se equivocó, papá no ha sido perdonado muchas veces por los hijos cuando papá entró a una decisión de separarse. Los hijos básicamente crecen sin perdonarse, sin perdonar a papá, a mamá. Empieza a aparecer eso y vuelven a repetir la historia en el matrimonio de ellos. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Miren ustedes. De modo que si faltaren, dice, unos a otros y se perdonen si alguno tiene quejas contra otros, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor. Y ahí utiliza otra vez ese tipo de amor incondicional. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El apóstol Pablo sabía que nos íbamos a meter en problemas. Pero la solución está en vestirse de amor. Sin embargo, yo voy a seguir tomándolo a Pedro. Miren ahí lo que sucede. Y esto debe ser un hábito que todo hijo de Dios tiene que empezar a cultivar. Miren, Pedro se le acerca. Dice, se le acercó Pedro a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y Pedro mismo dice, ¿hasta 7 veces? ¿Cuántas veces? Seguramente tendría su libretita Pedro, ¿no? Para empezar a marcar, a ver, ya va 1, va 2, va 3. ¿Cuántas veces, Señor? Y el Señor le responde, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, 490. No. No 490. No. 70 veces 7 es sinónimo de infinitas veces. Pedro estaba haciendo la multiplicación, ¿no, Martín? Pedro estaba multiplicando, a ver, 70 por 7. No, el 7 es perfecto, completo. O sea, tienes que perdonar siempre, tiene que ser tu estilo de vida. Tu estilo de vida, eso es lo que te está diciendo el Señor. Ese es tu estilo de vida, Pedro. Ese es tu estilo de vida, Félix. Ese es el estilo de vida eternamente. Ahora, a eso venimos, a eso estamos aquí, para aprender a perdonar. El Señor estaba enseñando una lección maravillosa. ¿Cómo hago? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones nosotros preguntaremos y diremos, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo, Señor? Quiero aprender a amar de esa forma como tú nos amas, Señor.
quiero aprender a amar de esa manera que tú nos amas. El día de ayer, ustedes han debido ver en el grupo de la iglesia, se estaba recolectando algunas cosas para poder ayudar a quienes están pasando momentos complejos. Y en ese proceso la iglesia aportó, la iglesia generosamente dio, algunos hermanos dieron en algunas cosas, otros giraron un poco de dinero y se juntó un montón. Se hizo mucho. Alguien dijo, yo puedo conseguir el Gatorade o algo por el estilo, esa bebida energética más barata, y la consiguió a 1.20. Imagínense, no se compra a 1.20, pero alguien lo consiguió. Y alguien dijo, yo también puedo conseguir agua más, y se consiguió agua muy barata, muy barata. Villa Santa nos las dio así, espectacularmente económica. Pero alguien dijo también, yo puedo dar una docena de trajes antillamas. Y alguien dijo, yo puedo dar ropa. Y se hicieron 9, 10 bolsadas de ropa. Porque hay gente que se ha quedado sin casa. Y esa es la mejor manera de empezar a practicar misericordia. Empezar a crear ese tipo de amor que, aunque yo puede ser que no tenga, puede ser que estoy pasando un momento difícil, puede ser puedo empezar a aprender a amar. Y ayer eran 12 los bomberos de Oruro que estaban durmiendo en la Universidad Domingo Savio. Era como si le hubiesen regalado un iPhone 16. Solo los jóvenes saben eso. Esa alegría. Así se sacaron fotos con su trajecito antillamas. ¿Se imaginan ustedes? Eso es lo que se provoca cuando se ama sin importar qué momentos estamos pasando. Eso es lo que se provoca. Estoy seguro que hoy, mi amigo Jaime siempre me dice, Julio, tenemos que hacer que a la iglesia las personas lleven algo. Siempre puede haber 5 kilos de azúcar en casa que sobra. Señor, quiero que me enséñame a amar, empieza a dar. En la pandemia, nosotros ayudábamos a un hogar de niños con discapacidad. Ellos no pueden hacer nada. Ellos son desde bebés hasta ya jovencitos ahora que tienen problemas mentales. No pueden hacer nada. No pueden trabajar, no pueden hacer nada. En la pandemia, nosotros nos encerramos y en casa había heladera llena. Cuando terminó los 60 días que estuvimos encerrados, alguien escribió, los niños vivieron por milagro. Nos habíamos olvidado de esos niños que no sabían cómo generar el pan para poder vivir. No sé si a ustedes les pasó, pero yo me encerré y cuidé a mi familia y dije, no quiero que nada entre aquí. ¿Y qué pasó? Amar en tiempos difíciles no es fácil, hay que aprenderlo a hacer. Hay que aprenderlo a hacer. Por eso que Jaimito el próximo domingo va a traer una canasta, ¿no, Jaimito? Va a traer una canasta y esa canasta se va a llenar y no va a ser un domingo, va a ser siempre. Porque aprender a amar es empezar a practicar. Porque en casa, si papá le dice algo, por favor, olvide lo que le dijo, no se encierre, converse con papá. Si los esposos se enojaron, no se vayan a dormir a otro cuarto, conversen antes de ir a dormir, empiecen a practicar. Esa es la única manera de aprender a amar de verdad. Miren ustedes, el Señor lo sabía también. El Señor sabía todo lo que nos iba a pasar, ¿no? Sabía en qué nos íbamos a equivocar. Y dice ahí, si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano, si está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor, ágape, de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos
de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. No puede ser. El Señor en su eterno amor, quiere que demos pasos. No lo sabemos hacer. Sinceramente, no puedo comprender cómo es eso de amar a mis enemigos. Quiere empezar a dar un paso, quiere empezar a hacerlo. Empiece con misericordia. Empiece a desprenderse de eso que quizás le sobra en casa. Quizás en el ropero está tan lleno que no es necesario comprar otro, sino solamente quizás es necesario elegir. Si usted no puede hacerlo porque no tiene tiempo, porque quizás sus obligaciones son tan complejas, pues tráigalo aquí o llévelo a las oficinas de la iglesia o a la iglesia que usted desea. Porque amar en tiempos difíciles es practicando, es haciendo, es con hechos y es de verdad. Mis hermanos, ya termino con esto, es lo último. Yo quiero que me acompañe. ¿Dónde está Fernando, por favor? Quiero que esta es una oración que el Señor Jesús, la que vamos a leer ahora, es una oración que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Yo quiero que esta oración la leamos bien, la entendamos bien. Fernando, por favor. Quiero que nos apropiemos de esta oración. La hizo por nosotros, créanme. Hay algo que yo quería preguntarles antes que Fernando empiece. Todos creemos y todos tenemos fe que el Señor nos ama, ¿correcto? Pero la pregunta, ¿usted está seguro de eso, que Él lo ama a Él? ¿Usted está seguro que tiene ese amor? ¿Usted se comporta como un hijo de Él? Su actitud y su manera de ser es como de un hijo amado. ¿O su actitud es solo de palabra? Sí, Dios me ama, pero estoy súper triste, estoy deshecho, estoy destrozado. Pero si Dios te ama, ¿por qué no te comportas así como un hijo, con esa identidad? Miren lo que dijo el Señor Jesús. Qué maravillosa oración.